Hoy se cumple el primer año de la invasión de Ucrania y dejando de lado lo más doloroso, que es el sufrimiento siempre de los ciudadanos, en este caso ucranianos y rusos, el impacto en la geopolítica y en la economía, como todo el mundo puede imaginarse, ha sido devastador. Todo el mundo lo estamos notando. Pedro Mourinho es fundador y CEO de Iberoatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación Rusa. Señor Mourinho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Un placer estar contigo. Bueno, me gustaría empezar preguntándole, así a modo de resumen o de conclusión, ¿cuáles son las principales conclusiones tras este primer año de guerra en Ucrania? Bueno, si me permites una primera puntualización, el primer año de la operación militar especial, porque la guerra en Ucrania ya lleva desde el año 2014, cuando después del Maidán se ha entrado en un proceso interno de guerra civil en Ucrania y, por lo tanto, lo que es la guerra de Ucrania en Ucrania ya lleva desde el 2014. Lo que llevamos es un año de operación militar especial por parte de Rusia, o lo que se ha llamado también en Occidente la invasión rusa. Y en relación a esto, lo que hay que destacar desde mi punto de vista es que lo que ha comenzado como un conflicto localizado en Ucrania, digo interno, ya se está convirtiendo cada vez más en una contienda global, donde realmente hay un teatro de operaciones que es Ucrania, pero hay dos bloques que se están enfrentando. Uno liderado por Estados Unidos y acompañado por la OTAN y por los países occidentales de Europa, y por el otro lado, Rusia con su aliado menor, Bielorrusia, pero también apoyado por las potencias emergentes, tanto China como India, como un poco el sur global. Esto, digamos, es la caracterización más importante de lo que ha pasado el último año. Evidentemente tampoco creo que sea cuestión de entrar en conflicto con la terminología también que pueden usar uno u otro bando, pero yo creo que se entiende perfectamente la postura de unos y de otros. Hablemos también de economía. El Banco de Rusia prevé que la economía rusa crezca, si no me equivoco, este año un 1%, y hay quien habla del milagro económico de Vladimir Putin. Cuesta creer que con todas las sanciones y con los embargos se pueda alcanzar ese objetivo, ¿o sí? Pues es posible y de hecho se ha logrado, y todos los vaticinios macroeconómicos que había al comienzo de este conflicto, de esta parte del conflicto en Ucrania, en febrero, el 24 de febrero del año 2022, vaticinaban poco menos que una destrucción de la economía, de la macroeconomía rusa a todos los niveles. Estábamos hablando de todas las previsiones de caídas del PIB de por encima del 15%, niveles de desempleo del 20%, inflación también disparada por encima del 20%. Vamos, a día de hoy, ninguno de esos vaticinios se ha cumplido, porque el decrecimiento económico ha estado en el entorno del 2%, el desempleo sigue muy bajo, en el entorno del 4%, y también la inflación también está en aproximadamente la mitad de la previsión inicial. ¿Y por qué es todo esto posible? En primer lugar, porque las sanciones aún no han desplegado también todos sus efectos. El año pasado, las sanciones a la principal exportación por parte de Rusia, que es los hidrocarburos, hidrocarburos y el gas natural, no se habían acometido con la plenitud de todos sus efectos. Hay que entender que, por ejemplo, la prohibición a los derivados del petróleo ha entrado en Europa el 5 de febrero. Hasta también finales de año también se podía hacer la venta de crudo a través de barcos. Es decir, vamos a ver a lo largo del año 2023 cómo afectan al petróleo, cómo afecta la resiliencia de los hidrocarburos en la Federación de Rusia. Después, otras cosas muy importantes es que la macroeconomía, las finanzas públicas rusas es una macroeconomía muy saneada, son unas cuentas públicas muy saneadas. El nivel de deuda es muy bajo, prácticamente no tienen déficit presupuestario.
el ahorro es alto, tenían tanto el Banco Central como el Gobierno pues el Fondo Soberano y las reservas en 600.000 millones del Banco Central. Es decir, la economía en ese sentido estaba macroeconómicamente, las cifras son muy saneadas y muy buenas. Y otro elemento muy importante es que la economía rusa se basa fundamentalmente en la exportación, hemos dicho antes de los hidrocarburos, pero en todo tipo de commodities y también alimentos, fertilizantes y demás. Y el mundo, el resto del mundo, no puede dejar de consumir todos esos productos. Es decir, Europa, aún a costa de su propia economía, pues puede imponer esas sanciones del 90 o de no compra de hidrocarburos, fertilizantes o cualquier otro de los productos, pero en un mundo como el actual, donde hay miles de millones, donde hay economías tan gigantescas como la India, la China, el sudeste asiático, el Middle East, África, etcétera, etcétera, los productos rusos siempre van a encontrar compradores en los mercados globales. Pues ahora que ha tocado el tema del petróleo, ayúdame un poco a entender también lo que sucede en el caso de Rusia, porque por un lado ha anunciado un recorte del 5% de la producción y al mismo tiempo ha anunciado el mayor plan de su historia para seguir extrayendo petróleo, para seguir aumentando la producción. ¿Cuál es el plan? Por un lado recortar y por otro lado aumentar la producción. No termino de entender. Bueno, porque el recorte es en corto plazo. En principio se ha anunciado un recorte de la producción en el corto plazo, también probablemente haciendo de la necesidad virtud, porque lo que está claro es que tú tienes que redireccionar un volumen muy importante de crudo y de derivados que antes se vendían directamente al mercado europeo y ahora tienes que dirigirlos a terceros países. Esos terceros países tienen una logística mucho más complicada, de la cual ahora mismo aún se está dotando Rusia. Los petroleros de gran tamaño, la flota petrolera, nuevas infraestructuras, nuevos oleoductos, nuevos gaseoductos. Por lo tanto, a Rusia tiene dificultades hasta que se adapte plenamente a esas nuevas necesidades logísticas para colocar el 100% de la producción actual. En segundo lugar, y también no menos significativo, es que cuanta menos petróleo haya en el mercado, si la demanda sigue siendo vigorosa, los precios más altos, y te interesa vender menos producto a precio más alto que no mucha más cantidad de petróleo en precios más reducidos. De hecho, es lo que ha pasado el año pasado, con unos precios muchísimo más altos, aunque ha habido descuentos importantes al crudo que se ha desviado al mercado asiático, pues los ingresos de Rusia han sido muchísimos más altos. Y en tercer lugar, y no menos importante, en relación a la producción, a la exploración y a la producción, es porque Rusia estima que las necesidades de petróleo a medio y largo plazo van a ser muy importantes en el mundo. Es decir, el crecimiento del consumo de petróleo y de derivados no va a dejar de decrecer, por lo menos en las 2 próximas décadas, porque aunque Europa esté en una transición energética y esté reduciendo su consumo, primero, el 70% de los usos del petróleo son insustituibles. Yo, por ejemplo, no puedo sustituir la producción de asfalto o de bituminosas, por ejemplo, para hacer carreteras si no tengo petróleo. Y por otra parte, hay una ingente cantidad de nuevos consumidores que se están incorporando al mercado. Háblese de países como India o cualquiera de los países de los emergentes. Por lo tanto, ellos estiman que el comercio de petróleo, el trading de petróleo a medio y largo plazo no va a dejar de aumentar. De ahí la inversión en exploración y en producción de cara al futuro. Ayer me sorprendió mucho unas declaraciones del canciller alemán, Olaf Scholz. Dijo que si por ellos fueran, si por Alemania fuera, mañana mismo se podría anunciar que un recorte total, una independencia total de la energía rusa. ¿Eso es así? Bueno, lo que creo es que en el corto plazo, y no lo digo yo también, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, ha habido, digamos, una situación más
benévola de lo previsible en relación a la crisis energética y el mercado europeo. Se han dado una serie de factores. En primer lugar, lo que comentaba antes, no ha habido sanciones, no se implementaron las sanciones, se han anunciado muchas sanciones, pero por ejemplo, en el gas y en el petróleo, prácticamente la implementación de esos efectos no ha sido hasta el año 23. Por lo tanto, se hizo un gran acopio, se compró todo lo que se pudo de diésel ruso, de gas ruso, etcétera, etcétera, y eso ha hecho que el storage, el almacenamiento en Europa haya sido muy alto. El consumo ha bajado, la capacidad industrial se ha reducido y además ha habido un uso muy importante, de, por ejemplo, en el gas natural, que es el heating, las calefacciones, con un invierno muy suave, pues no ha habido tanta necesidad de energía. Y entonces se ha, digamos, sobrepasado este umbral. Pero es que ahora queda el siguiente invierno, es decir, lo que es la guerra energética y el suministro energético es un continuo, no es una foto fija, vas y es dinámica. Entonces tenemos que pensar que ahora mismo ya las reservas no son tan buenas o no van a ser tan buenas en esta primavera, verano, como las del año pasado, y algunos de estos factores son susceptibles de cambiar. Aparte, Europa ha comprado muchísimo gas natural licuado del mercado spot, del mercado al contado, porque fundamentalmente la gran alternativa, que era el mercado asiático, con políticas aún el invierno pasado de COVID-0 y una actividad económica más aminorada, pues no ha tenido tanta necesidad. Esto también puede cambiar sustancialmente. Por lo tanto, yo creo que todos estos comentarios de cantar victoria, yo le recomendaría al canciller Scholz y al gobierno alemán que fueran un poco más prudentes a la hora de cantar victoria. Voy a rectificar porque no fue, discúlpeme, el canciller alemán el que habló, sino lo tenía por aquí apuntado. Fue el ministro de Economía alemán. Textualmente lo que dijo ayer es que en lo que a mí respecta, los suministros de gas ruso pueden cortarse por completo. Bueno, yo creo que también sirve perfectamente. El señor Habeck, ¿no? El señor Habeck. El señor Habeck, correcto. Bueno. Se habla mucho de las petroleras como los grandes beneficiados de la crisis y poco, casi nada de los intermediarios de materias primas. Son ahí los que están haciendo un gran negocio. Bueno, yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con que no estén afectadas todas las grandes empresas de trading internacional. En primer lugar, porque la mayoría de esas empresas de trading internacional, Glencore, Vitol, Transfigura y demás, casi todas están domiciliadas en Suiza. Y Suiza, al contrario de su tradición de neutralidad, en este caso sí que ha aplicado sanciones a Rusia. Por lo tanto, a esas empresas con sede social en Suiza sí que también le está afectando algunos de los paquetes de sanciones. En segundo lugar, la apertura de todos esos nuevos mercados en muchos casos se hace en acuerdos intergubernamentales. Es decir, Rusia vende a India o vende a China en un acuerdo intergubernamental de gobierno a gobierno. En este momento, y tal como está la geopolítica, ninguna empresa china o india se aventuraría a comprar petróleo ruso, crudo ruso, si no tuviese el beneplácito de sus gobiernos. Y por lo tanto, esa labor de intermediación también queda un poco alicaída. Y en tercer lugar, obviamente, también la parte positiva de esas grandes empresas de trading es que todos estos elementos de inestabilidad que se han generado al mercado han generado un cierto pánico, han generado por parte de los países fuertemente dependientes de la energía una necesidad de acopio, y ellos han aprovechado, si bien es cierto, estas circunstancias, igual que algunas petroleras, al tener una cuota muy importante en el mundo occidental de la intermediación en los productos petrolíferos, para aumentar sus márgenes. Eso también es evidente. Pero digamos que es un tema coyuntural. Quizás estructuralmente van a tener estas dificultades que antes he expuesto. A eso se dedican precisamente los intermediarios o las empresas de trading, que es hacer acopio de recursos cuando más baratos están para luego darles salida cuando se necesitan a un precio más alto. Ese es el negocio. Por último, señor Mouriño, ¿quién puede poner fin a este conflicto, a esta historia?
Bueno, hoy China, el gobierno chino ha anunciado un plan. En China, digamos que vive en un dilema, una contradicción, porque por un lado tiene como han definido, una relación sólida como una roca con Rusia, su principal aliado en el escenario internacional, y es muy importante para ellos, pero por otro lado tienen el tema de Taiwán, y es decir, el concepto de la integridad territorial de los estados, y por lo tanto ahí tienen una discrepancia en relación a Rusia por el tema de la soberanía y de la integridad territorial. Pero bueno, es la misma contradicción que también tienen los países anglosajones. Por ejemplo, Estados Unidos defiende la integridad territorial en Ucrania, pero en cambio la pone todos los días en solfa en relación a Taiwán y China. O los anglosajones, los británicos, también defienden la unidad territorial de Ucrania, pero, por ejemplo, los 5 condados del norte de Irlanda se quedaron en manos de los británicos desde la década de los 20 del siglo pasado, con la independencia de Irlanda, y que yo sepa, aún no han hablado de retrotraer Irlanda del Norte y los condados de Irlanda del Norte a Irlanda y fomentar la integridad territorial de toda la isla. O sea que este mundo está lleno de muchas contradicciones por parte de todas las potencias, y en ese sentido es muy difícil que haya un país que tenga una ejemplaridad que pueda digamos que establecer una posición tan neutral que sea asumida por todas partes. Todas las partes van a tener que ceder. Y esa es la mesa de negociación. Entonces, tienen que darse las circunstancias, probablemente en el campo militar, para que las partes estén dispuestas a ceder y llegar a un acuerdo o un compromiso, que es la única fórmula de encontrar la paz. El momento llegue pronto, cuanto antes, y haya espacio para el diálogo, para la negociación y para la democracia y para la diplomacia. Pedro Muriño, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación Rusa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un placer. Un saludo cordial.